Señor me los bendiga, hermanos. Amén. Damos gracias al Dios de los cielos que nos da una gran oportunidad de estar reunidos en este lugar para honrar y glorificar a su santo nombre. Saludamos a aquellos también que tendrán la oportunidad de escuchar este mensaje a través de las redes sociales, mis hermanos. Pues ahora, hermanos, vamos a ir al libro más conocido, al libro de Génesis. Amén. Estaremos en el libro de Génesis, en el capítulo 1, para que no nos cueste mucho, ¿verdad? Y vamos a estar leyendo en el versículo 26 y 27. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27. Gloria a Dios. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias del campo, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Leamos el 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, subyugadla, enseñoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se arrastren sobre la tierra. Vamos a orar. Padre celestial, te agradecemos, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, por esta hermosa hora. Tenemos, Señor, este privilegio, Señor, de poder, Señor, servirte, de poder glorificarte, Señor, de poder honrarte, Padre celestial. Gracias, Señor, porque tú nos hablas, Señor, en todo momento, en todo tiempo, en todo lugar, Padre celestial, a fin, Señor, de edificar a tu iglesia con el propósito, Señor, de honrar y glorificar tu santo nombre, Padre celestial. Edifica tu pueblo, Señor. Háblanos a cada uno de nosotros conforme a la necesidad que se presente, Señor, en esta oportunidad, Señor. Sabemos que esta palabra no regresará vacía, sino que caerá en buena tierra y daremos fruto, Señor, a su debido tiempo. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Fuimos hechos a imagen de Dios. Ese es el tema, hermanos. Fuimos hechos a imagen de Dios. Para el ser humano es bien importante saber su origen, su genes, saber quién fueron nuestros antepasados. Y ahora en día con la tecnología podemos saber nuestro verdadero origen de linaje, sangre. Algunos se sienten orgullosos, otros se moralizan porque a veces creían que venían de un buen nombre o de sangre azul, como se dice. Pero verdaderamente, mis hermanos, usted y yo venimos del Rey de Reyes y Señor de Señores, el que no ha habido ni habrá otro después de él, Jehová Dios de los ejércitos, el cual, mis hermanos, antes de que los cielos y la tierra existiesen, él ya era antes. Y sabemos de que el libro de Génesis tiene el nombre de cuál se trata, que es los inicios del cielo y la tierra. Y desde el versículo 1 sabemos que la palabra del Señor dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Es algo bien importante, mis hermanos, entender que usted y yo servimos a un Dios de orden, donde Él ordena todo. Entonces, como hijos de Dios y pueblo de Dios, debemos de ser personas ordenadas, personas que sabemos quiénes somos, de dónde venimos y para dónde vamos. Porque si usted y yo no sabemos a dónde vamos, como dice el dicho, ya llegamos, o ya no hay ningún propósito de razón por qué vivimos. Y vemos que Dios comenzó a crear todo. Dice de que lo primero que hizo fue la luz, hermanos, y vio que la luz era buena, mis hermanos. Porque ¿por qué hizo la luz, hermano? Porque Él es la luz, dice
dice en el versículo 3 de Génesis 1, y dijo Dios, hágase la luz, y fue la luz. Y verso 4 dice, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y en el sentido espiritual, mis hermanos, usted y yo antes de venir a Jesucristo vivíamos en tinieblas, vivíamos alejados de Dios. ¿Pero por qué? Por la decisión del primer hombre. Quizás usted y yo no fuimos directamente los que actuamos en esa área, pero heredamos, mis hermanos, una herencia del cual, mis hermanos, nos trajo maldición, que es separación entre Dios y el hombre. Pero sabemos de que Dios hizo al hombre justo, santo y perfecto. ¿Por qué? Acabamos de leer de que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y vemos que en el versículo 6 dice, es un versículo, una frase plural, donde nosotros creemos doctrinalmente en un Dios trino, mis hermanos. Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Y dice él, estaba hablando, recuérdese de que los ángeles fueron seres creados para servir, pero no para tomar decisiones a la hora de que Dios les iba a consultar a ellos. Pero vemos de que en el Juan capítulo 1 Jesús dice cuando Juan escribe, dice, en el principio era el verbo, que era Dios la palabra, y el verbo era con Dios, ese era Jesucristo, mis hermanos, y el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne. ¿Y quién fue que se vino a hacer carne? Jesucristo. Entonces, mis hermanos, y en él estaba la vida y la luz, dice que era Jesucristo. Así es de que cuando Dios Padre dice, hagamos, dice, al hombre a nuestra imagen y semejanza, está hablando con Dios Hijo y con Dios Espíritu Santo. ¿Y qué significa hombre? Hombre es un ser, mis hermanos, con intelecto, un hombre que Dios le ha dado 5 sentidos, los cuales ya sabemos: el sentido del tacto, del oído, del gusto, mis hermanos, de la vista, del oído. Y podemos entender, pero sobre todo, mis hermanos, tenemos decisiones propias. Somos racionales, hermanos. Dios nos hizo con entendimiento. Entonces dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Hermanos, la imagen de Dios en el hombre es espiritual. La imagen de Dios en nosotros es que el hombre tenía una relación continua con Dios cuando Dios lo formó. ¿Por qué? Porque lo hizo Dios, hermanos, con su propia mano. Aunque lo hizo del polvo de la tierra, pero Dios lo formó de la manera como Él quería, como Él lo deseaba. ¿Para qué? Para tener una relación continua con Él. Y podemos ver que aun cuando no encontró nada para Adán, sacó de él una costilla y le hizo una mujer, el cual fue su esposa de Adán, porque no había nada compatible con Adán. Entonces, cuando Dios hace a Adán, forma al hombre, hermano, del polvo de la tierra, no iba a hacer un hombre que no fuera compatible con él, sino que tenía que llevar una relación con Dios, con su creador. Y la relación es espiritual, mis hermanos. Entonces vemos que la imagen de Dios en nuestra vida debe de ser en espíritu. Juan dice en el capítulo 4, versículo 24, que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, mis hermanos. Si en algo tenemos que parecernos a Jesucristo, es que amamos a Dios Padre. ¿En qué nos vamos a parecer a Jesucristo? Es que tenía una relación con el Padre, siempre hablaba con el Padre, había una relación continua, mis hermanos, y era el anhelo de Él estar con el Padre, era el deseo de compartir con el Padre. Entonces, por eso Dios creó al hombre, mis hermanos, y tan hermoso, del cual ya hemos mencionado en otras ocasiones, o muchos hemos escuchado, que Dios, aparte de hacer al hombre, mis hermanos, les prepara un lugar hermoso, el cual fue en Edén. Todos sabemos que fue un huerto, un lugar preparado, mis hermanos, algo donde literalmente al hombre no le iba a hacer falta nada, lo necesario en lo básico, en lo material, porque todo lo iba a tener, pero sobre todo tenía la relación con Dios. Y lo más importante en estos tiempos, mis hermanos, no es lo que nos haga falta ni lo que tenemos, sino a qué Dios servimos, ¿verdad? A qué Dios nosotros nos acercamos cuando hay esa necesidad espiritual, esa necesidad que no la quita el hambre, esa necesidad que no nos hace tomar agua, sino que es necesidad espiritual. Hermano, esa necesidad que solo Dios la sacia. Y entonces vemos de que esa era la parte donde Dios creó en el hombre, que es la imagen de Dios en el hombre, que fuera espiritual. Porque vemos que dice en el versículo
En el versículo 7 del capítulo 2 de aquí mismo, mis hermanos, de Génesis dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y lo sopló en su nariz, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. No simplemente un humano, era el Hijo de Dios, la obra de Dios, era espiritualmente, mis hermanos. Ahí no importaba cuál era el físico de ese hombre, era la relación espiritual la que importaba con Dios Padre, y es la que el hombre a través del pecado perdió esa relación, mis hermanos. Lo hermoso que debe haber en usted y en mí es que haya esa relación espiritual con el Señor. Es ese de buscarle a Él, de quererle conocer a través de la palabra, a través de la oración, a través del ayuno, porque dice en una parte de la Biblia, dice: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros, en el libro de Isaías. Él hablaba de Isaías, conocido como el quinto evangelio, porque el pueblo de Israel se alejaba de Dios de una manera fácil, y buscaban sus valores, sus intereses materiales, y ahora en día no vamos lejos, es lo mismo, mis hermanos. A veces nos preocupamos más por lo que no tenemos que en vez de darle gracias a Dios por lo que tenemos ya. Porque si algo vamos a necesitar, Dios nos proveerá, porque Él es nuestro pastor. A veces nosotros queremos de que Dios viva para cumplir nuestros sueños, pero no, nosotros no vivimos para que se cumplan los sueños de Dios. ¿Y cuál es el sueño de Dios Padre? Que Dios quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Ese es el sueño de Dios Padre. Dios quiere rescatar a ese hombre que formó en aquel día, mis hermanos, que lo hizo conforme a Él. Todo padre, toda madre, cuando traen un hijo a la vida, mis hermanos, aparte de que están seguros que nazca bien, que es lo primero que nos se preguntan: ¿a quién se parece, verdad? ¿Trae mi rasgo? ¿Se parece a mí? Igualito se ríe, se sonríe, actúa como mi persona. Dios quiere que nosotros actuemos conforme a su palabra y vivamos en su palabra y vivamos para Él, mis hermanos. Ya no vivimos para agradar los deseos de esta carne, que como iglesia nosotros hemos entendido y tenemos claro que esta carne va a volver al polvo de la tierra, mis hermanos, pero su alma, su espíritu, es que un día estaremos delante de la presencia del Señor y esos libros van a ser abiertos, mis hermanos, y allí llamará el nombre de todos. Y todos responderemos, algunos felizmente, como dice que alabanza: a mi nombre yo feliz responderé. Otros dicen que resucitarán para vergüenza y confusión perpetua, pero todos serán recompensados. Ahora, ¿qué estamos haciendo, mis hermanos? No para agradarnos a nosotros, es para agradar al Señor. El Señor no nos pide cosas materiales, porque todo es de Él. De Jehová es la tierra, el mundo y su plenitud, dice el Salmo 24. Porque Él la fundó, la formó, hermanos, sobre los mares. Dios hizo la tierra, de Él es todo. Pero Él nos quiere reconciliar nuevamente a través de su Hijo Jesucristo. Y si usted y yo ya tenemos el pase, ya tomamos esa decisión, no hay que mirar atrás, mis hermanos, sino estar firme. ¿Qué nos detiene? ¿Hay algo más importante acá? ¿O hay alguna otra cosa que nos espere mejor que Jesucristo? No, porque soy a la imagen de Él. Tengo que pensar como Él, vivir como Él, andar como Cristo, pero Él es Dios. Pero ese Dios se hizo hombre y habitó entre los hombres. Fue humilde, mis hermanos. Sufrió dolor, sufrió vergüenza, sufrió escarnio, sufrió cuantas cosas, las cuales usted y yo no hemos sufrido. Pero si le amamos a Él, hermano, estaremos dispuestos a hacer lo que sea necesario. Entonces fuimos creados, hermano. La palabra crear es hacer algo que nunca ha existido, mis hermanos. Dios decía: hágase la luz, y fue la luz. Hágase la expansión, y se hacía. Pero vemos que se tomó el tiempo y dijo: hagamos al hombre, hagamos a ese ser que se parezca a nosotros. Ahora la pregunta: ¿me parezco a Cristo? Que se parezca a nosotros, que actúe como nosotros, que piense como nosotros, que sienta como nosotros, que viva como nosotros. Pero el Señor dijo en varias ocasiones: este pueblo de labios me honra, porque su corazón está lejos de mí. Están lejos, se han alejado de mí. Entonces, a la semejanza de Dios, mis hermanos, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Cuál es la semejanza? Es la espiritual.
Es la espiritual, mis hermanos, es vivir conforme al Espíritu. Hermano, la semejanza de Dios es tener el carácter de Dios. Y el carácter es la formación. Todos necesitamos ser formados. Ayer hablábamos con alguien, con mi esposa y yo, con una persona. Y esta persona nos decía de que, nos hacía una pregunta que por qué los niños ahora son muy diferentes a los de antes. ¿Por qué los niños no tienen comunicación con sus padres? Los padres no saben qué hacen los niños, ni los niños saben qué hacen sus padres. Digo, porque no ha habido comunicación, ni ha habido formación. Están deformados. Ellos se llenan de lo que escuchan por allá, y entonces por eso es que miramos ahora jovencitos quitándole la vida fácilmente a otro joven, o a un adulto, a un niño, a un anciano, porque no fueron formados en la palabra del Señor, mis hermanos. Y el hombre es necesario que sean formados en la ley de Dios, que es su voluntad. Entonces, hermanos, la semejanza de Dios tiene que ser el carácter, que es la formación en la palabra del Señor. Proverbios dice: instruye al niño en su camino, para que cuando fuese grande no se aparte de él. Usted y yo venimos cada día a formarnos a través de la palabra del Señor, para tener ese carácter de amor. Y eso es lo que podemos ver en Gálatas, mis hermanos, capítulo 5, versículo 22. Ahí vemos el carácter del hombre de Dios conforme a la imagen del Dios que nos formó, el cual, mis hermanos, no es carnal, sino que es espiritual, mis hermanos, el cual nos cuesta, porque hay una lucha con carne y sangre, mis hermanos, que la carne no quiere agradar a Dios. Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Como quien dice, no es negociable, mis hermanos. Ese es el carácter del hombre de Dios. Ahora, todavía no hemos sido perfeccionados, pero ¿en qué parte estamos? ¿En qué parte del camino vamos, mis hermanos? Me dice usted, pero es que no es fácil, hermano. Claro que no es fácil. En el versículo 16 del mismo capítulo dice aquí la palabra del Señor: andad pues en espíritu. ¿Ven? O sea que para poder actuar de esa manera hay que andar en el Espíritu. Y el Espíritu no es en mi deseo, no es en mi voluntad, es en la voluntad del Señor, mis hermanos. Me cuesta, obvio, me va a costar. Esta carne nunca va a andar espiritualmente, mis hermanos. Esto no es que si hoy me siento espiritualmente. Dice: andad pues en espíritu, en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Más clarito, mire el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo. Porque él había sido un hombre sin Dios y ahora un hombre con Dios. Él sabía que es vivir en la carne, actuar conforme a la carne, y que es actuar conforme al Espíritu, dice. Y digo pues: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. ¿Qué es lo que deseamos? ¿Vamos a hacer lo que la carne quiere o lo que el Espíritu quiere, hermano? Si es para perdición, hacemos lo de la carne, pero nosotros queremos para salvación. Perdidos ya estábamos, Cristo nos hubiera dejado así, pero Él vino para salvarnos, mis hermanos, para restaurar a ese hombre original, a ese que Dios, hermano, formó en Génesis capítulo 1. Ahí Dios lo hizo, mis hermanos, para que fuéramos lo mejor de Él, mis hermanos. Las cosas, para que hubiera esa perfección, mis hermanos, esa comunicación. Qué bueno cuando hay buena comunicación, cuando hay buen entendimiento, mis hermanos, cuando hay ese sentir los unos por los otros conforme a la palabra del Señor. Eso quería Dios, mis hermanos, que el hombre viviera conforme a la voluntad de Él. Pues usted y yo, gracias a Dios, tenemos a Jesucristo, el Hijo de Dios, el cual vino y dio su vida por amor a nosotros. Necesitamos vivir conforme a la palabra del Señor. Y ahora no nos ofrece un Edén terrenal, nos ofrece una patria celestial, mis hermanos, en el cual Dios restaurará. Dios hará cielos nuevos, Dios hará tierra nueva, mis hermanos. Pero a veces estamos más preocupados por el cielo nuevo, por la tierra nueva, que el Señor nos dé un corazón nuevo, que nos dé un espíritu nuevo, mis hermanos.
que no somos competencia el uno con el otro, sino que somos un equipo trabajando para el Señor, mis hermanos. Somos el cuerpo de Cristo. Entonces vemos de pero tenemos que vivir conforme a la palabra del Señor. Dios amó su creación, pero vemos de que los bendijo. Los puso en el huerto del Edén, en el oriente, lo puso a Adán allí. Y lo puso para que labrase, para que cuidase, hermano, lo que había hecho. Dios le dio privilegios, le dio bendiciones. Cuando dice en el tercer versículo que leímos, que en el 28 los bendijo. O sea que Dios lo bendijo. No hay más hermoso que la bendición del Señor. Pero a veces mal entendemos, hermano, que cuando decimos Dios nos bendice, es como que nos da la libertad de hacer lo que queremos. No. Él les dice ahí, los bendigo y les digo fructificad, multiplicad, llenad la tierra, subyugarla, que decir protegerla, guardarla, y le da autoridad, mis hermanos, pero hay una gran responsabilidad. Pero eso no quiere decir que el hombre tiene que descuidarse de la relación con su creador, con quien lo hizo, como el padre que demanda de sus hijos, mis hermanos. Ese cuidado, o el cuidado del hijo demanda del padre, tendría que ser esa relación continua, mis hermanos. El hombre se enfrascó en las cosas materiales ahí, Adán, en cuidar, pero se descuidó su relación con Dios, y esa fue la derrota de ellos, porque confiaron en sí mismos, confiaron en sus cosas personales, y nunca dejaron, hermanos, pensaron de que la tentación iba a llegar, que el enemigo iba a llegar. Hermanos, sí se dio en esos tiempos. Hoy vivimos en los tiempos más difíciles y más peores. El pecado se ha multiplicado de una manera que no podemos entender, que no podemos valorarlo, mis hermanos. Pero la palabra del Señor sigue siendo viva y eficaz, ¿verdad? Así es que, mis hermanos, ahora nosotros tenemos que vivir en el Espíritu conforme a la palabra del Señor. Porque así como dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, así como el pecado entró por el primer Adán, el primer hombre, era necesario que otro nuevo Adán viniese, mis hermanos, que era Jesucristo, el Hijo de Dios, el cual, no siendo pecador, tomó un cuerpo de pecado y vino a llevar esa vida, mis hermanos, difícil en esta tierra, pero que para que usted y yo tengamos salvación y vida eterna a través de su obra redentora, para que vivamos en obediencia, y entonces podamos entender de que usted y yo somos la obra más hermosa que el Señor hizo, y que la más valorada, para que Él haya mandado nuevamente a su Hijo a rescatarlo, mis hermanos. Es porque Él ama al ser humano. Dios no quiere de que el hombre viva alejado de Él. Dios quiere restaurarlo de la manera que viva a los tiempos del primer Adán, mis hermanos. Pero no es por obra de nosotros mismos, sino por el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. Ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como Juan lo mencionó, mis hermanos. Entonces, si usted y yo somos obra del Señor, es para que vivamos para Él. Y vivamos en Él todos los días, hermano. Para que vivamos en obediencia, para que vivamos en santidad, mis hermanos. Para que vivamos separados para el Señor, mis hermanos. Y podamos entender día a día lo que Él quiere hacer en nuestra vida, mis hermanos, y vivir para Él. Primera Pedro 2:9, el apóstol Pedro dice, más vosotros, capítulo 2, versículo 9, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Usted y yo, mis hermanos, no podemos callar lo que Cristo hizo en nosotros, si es que el Señor ha cambiado nuestra vida. Y si no ha cambiado, no es porque Dios no nos pueda cambiar, es porque nosotros no le hemos dado el lugar al Señor para que Él obre en nosotros. Tenemos que dejar nuestra manera vieja de pensar, de vivir, y entregarnos completamente a Él para que Él nos renueve. Porque yo no sé si usted, pero yo espero al Salvador, a Jesucristo. Pero para esperarlo necesitamos estar preparados. Y Él dice que sin santidad nadie verá al Señor, mis hermanos. Y vemos aquí que Él dice, más vosotros sois linaje escogido. Él nos escogió, nos separó del pecado, mis hermanos. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecados estaban destituidos de la gloria de Dios. Estábamos separados del Señor. Hermanos, alejados de Dios por lo que Adán y Eva hicieron.
pero a través de la obra de Jesucristo, ahora tenemos una entrada nuevamente a Dios Padre, a Dios Hijo y Espíritu Santo, para que volvamos al estado primero cuando Dios hizo al hombre, a una vida de santidad, a una vida de pureza. Pero para llegar a Él tenemos que comenzar hoy, mis hermanos. Tenemos que prepararnos hoy. Tenemos que vivir conforme a la palabra hoy, mis hermanos. Tenemos que, no va a ser fácil, no, pero nosotros no tenemos que vivir como vive el mundo, sino que no hacer las cosas que hace el mundo, que son los que no tienen a Cristo, sino que tenemos que estar conforme a la palabra del Señor, porque somos llamados hijos de Dios. Jesús les dijo a sus discípulos que ellos tenían que ser diferentes a los del mundo. ¿En qué os conocerán que son mis discípulos? En que se aman los unos a los otros. Van a amar lo que yo amo. Jesús, mis hermanos, estuvo en este mundo contaminado, pero Él no se contaminó. Él no se hizo partícipe de las cosas pecaminosas. Al contrario, Él habló del amor del Padre hacia el mundo y el amor que Él tenía por ellos, pero no hizo las cosas que ellos hacían. Pues de igual manera nosotros tenemos que expresar de donde quiera que vamos, mis hermanos. Necesitamos hablar del amor de Cristo. No necesariamente tenemos que ser un evangelista reconocido, no tenemos que ser un misionero que salgamos lejos, sino donde quiera que hay una persona, preguntarle que si ya conoció el amor de Jesucristo, mis hermanos. Porque aún Jesús dijo que si ustedes no hablan, dijo, las piedras hablarán. Tenemos que hablarle, no les hablemos de riqueza, hablemosle del amor de Cristo, porque este mundo está falta de amor, hermano. Un amor verdadero, un amor genuino, mis hermanos, el cual Cristo vino a demostrarlo por cada uno de nosotros, para que vivamos un día, mis hermanos, con Él y para siempre, en esa gloria que Él nos ofrece, mis hermanos, cuya arquitectura no es hecha de hombre, mis hermanos, ni mano de hombre, sino la mano perfecta del Señor. Pero ¿quiénes estarán allá? Los santos, los redimidos, los que tendrán una ropa resplandeciente, sin mancha, sin arrugas, aquellos hermanos que fueron lavados con la sangre del Cordero. Y usted y yo como iglesia necesitamos estar cada día limpiando esos vestidos, mis hermanos. Esa relación espiritual entre Dios y nosotros debe ser cada día mejor, porque las cosas de este mundo, las materiales, son temporales, son perecederas. Pero ¿qué es lo que usted quiere? ¿Quiere una vida eterna acá o una vida con Cristo? Deseamos estar con Cristo, ¿verdad? Reinar por toda la eternidad, mis hermanos. Así es de que podemos decir, como decía Jesús, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si no fuera así, pues digamos nosotros, Él ya se fue a preparar, ¿verdad? Él ya se fue a preparar lugar para donde Él esté, nosotros estaremos con Él. Pero hay condiciones de vivir para Él, mis hermanos. Él dijo, no améis al mundo ni las cosas que hay en este mundo, porque esas cosas, mis hermanos, se acaban. Esas cosas nos alejan de Dios. Amémoslo a Él, porque Él es nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, el cual dio la vida por nosotros. No hay nadie más aquel que tenga más amor que el que da la vida por su amigo. Jesús dio la vida por nosotros. Él es nuestro amigo, mis hermanos. Santo, justo, perfecto, sin defecto, hermanos, que vive y reina para siempre. ¿Qué mejor más amigo queremos? Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro sanador, nuestro todo para nosotros, nuestro Padre, mis hermanos. Pero a veces solo lo queremos como doctor, como sanador, como ayudador, pero no queremos una relación con Él. Hermanos, el amor genuino está en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar. Y lo bueno es que con Él no va a haber nada que nos separe, ni la muerte, como dijo el apóstol Pablo. ¿Qué me podrá separar del amor de Cristo? Dijo, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, dijo, ni hambre, ni cuchillo, ni desnudez. ¿Qué me podrá separar del amor de Cristo? Cuando el amor de Cristo se ha perfeccionado en su vida, mis hermanos. Yo deseo, mis hermanos, que en esta tarde o noche ese amor de Cristo esté en su corazón. Y si no le damos, Señor, dame de ese amor. Como dijo la mujer samaritana, yo quiero de esa agua. Porque Jesús decía, si ella supiera del agua que yo tengo, ella me pediría a mí, dijo, ¿verdad? Y él dijo, Señor, yo quiero de esa agua, yo quiero de esa, Señor, yo quiero de ese amor, yo quiero de esa agua que me sacie la sed espiritual. Yo quiero, Señor, de ese pan que me quite el hambre espiritual, que yo tenga paz,
que no importa lo que esté pasando alrededor de este mundo, nosotros tengamos paz, porque nuestra paz no se compra, nuestra paz no viene de la esquina, nuestra paz viene del cielo, viene de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual nos formó del polvo de la tierra, nos santificó, nos justificó, mis hermanos, con su sangre preciosa. Entonces vivamos para Él. Y dice el apóstol Pablo, si vivo, vivamos para Cristo. Y si morimos, morimos para Cristo. Digo, sea que moramos o que vivamos, como dice la alabanza, somos del Señor, porque en Él siempre vamos a morir. Mientras este cuerpo se va desgastando, mis hermanos, se va envejeciendo, el espiritual se va fortaleciendo, se va volviendo más joven, se va viendo más radiante para la gloria del Señor. Porque usted y yo vivimos para el Señor, mis hermanos, porque Él nos hizo a su imagen y semejanza. Yo siempre le digo, Señor, que mi imagen, que tu imagen siempre se refleje en mí, que tu semejanza se vea en mí, que la gente te vea a ti a través de la iglesia, a través de nosotros, que digan, ese sí es hijo de Dios. Y si no lo dicen, pero que seamos hijos de Dios, ¿verdad? Ese es el deber ser. Y lo demás el Señor lo hará, mis hermanos. Él pondrá gracia, y que deseemos de que todos se salven, mis hermanos, y que nuestras familias sean alcanzadas para honra y gloria de Dios Padre. Y como iglesia somos más que vencedores, y que nada nos detenga, mis hermanos, y a donde quiera que encontremos a alguien le preguntemos que si tiene el amor de Cristo. Nadie se va a enojar porque le pregunten si quiere el amor de Dios. Todos queremos amor, y si es el amor verdadero, ese, mis hermanos, está que fluye, y usted y yo somos el resultado, que hemos sido transformados. Estamos en este cuerpo todavía sí, pero mi espíritu y el suyo, mis hermanos, ha sido renovado para honra y gloria de Dios Padre. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.